Hola, comunidad de Diversidad 360. Pues les había prometido que íbamos a seguir con el canal y con este nuevo formato para llevarles a ustedes las entrevistas que he estado generando. Entonces, pues gracias por estar apoyando ahora este formato de podcast, de video podcast. Y pues nada, recuerden, y lo voy a decir desde el inicio, pues suscríbanse, ya saben lo complicado que es levantar un proyecto de este tipo y lo golpeado que a veces está el SEO y la difusión y el algoritmo por hablar temas muy sensibles. Entonces, les agradezco que le den like, no solamente que reproduzcan, sino que también compartan, comenten, súmense a la conversación. Y ya vieron el título, ya vieron el invitado, entonces ya más o menos saben por dónde va. Pero antes de ello y antes de darle la oportunidad de que se presente por sí mismo, que nos cuente algo de cómo está el día de hoy, voy a abrir con su presentación, que acá tengo. La verdad es que estoy muy impresionada con todo lo que encontré porque me puse ahí en el merequetengue de internet para saber quién era. Y bueno, Iván Tagle Durán. Es nuestro grandioso invitado el día de hoy y bueno, es activista, comunicador y consultor con más de una década de experiencia en derechos humanos, juventudes y diversidad sexual. Es director general de YAG México AC, una organización civil, apartidista y laica, dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTIQA+, ¿no? En México, con un enfoque interseccional, educativo y de incidencia política. Y si usted, persona bonita, no sabe qué onda con esta organización civil, que me parecería una grosería, no es cierto, pero yo creo que ya han escuchado hablar de quién es la organización, pero les voy a contar un poco. Desde Jack México ha liderado Iván procesos clave en la lucha contra los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, conocidas por sus siglas ECOSIG, comúnmente conocidos como terapias de conversión. A partir de su propia experiencia como sobreviviente de estas prácticas, Iván ha desarrollado un trabajo estratégico y de alto impacto, confirmamos, que ha contribuido a su prohibición en varios estados del país. Uno de los logros más reconocidos bajo su liderazgo es la creación justo de la implementación de la campaña Nada que Curar, una iniciativa nacional que busca visibilizar y erradicar estas prácticas, desmitificando la idea de que las diversidades sexuales o de género requieren corrección o tratamiento. Esta campaña ha sido réplica, referenciada y apoyada tanto por organismos nacionales como internacionales. Iván ha colaborado con con las agencias de Naciones Unidas, la OEA, instituciones públicas y organizaciones sociales en América Latina, y pues bueno, ha representado a YAG en foros regionales y ha sido un defensor firme frente al avance de los discursos antiderechos y políticas regresivas en la región. Y con ello vamos a abrir nuestra charla el día de hoy con el título Activismo, voto y comunidad. La política también se siente. Y démosle la bienvenida ahora sí a Iván. Muchas gracias, Iván, por estar acá. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Guillermo, y a todas las personas que nos ven en este espacio. Muy, muy, muy agradecido, por supuesto, de poder compartir un poco de nuestra visión. Oye, sí le atiné a la descripción, ¿verdad? Sí, dije pura verdad. Todo bien, vamos bien. Perfecto. Pues bueno, vamos a abrir el primer bloque, preciosas. El primer bloque que más o menos tiene el objetivo de hablar sobre activismo que transforma, justo como de la protesta a la propuesta. ¿Y por qué empecé a hablar de este tema? ¿Por qué este video, gente bonita que anda acá? ¿Y por qué este gran invitado? Porque usted ya sabe que ando di sobre las próximas elecciones y la importancia de tener posturas políticas, acercarse a toda la conversación que se genera al respecto y pues nada, posicionarnos. Entonces, qué mejor que hablar con Iván sobre este tipo de activismo y cómo empezar por ahí. Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta que tengo, Iván, y es, ¿qué te llevó a convertirte en un activista desde lo estructural y no solo desde lo visible o lo simbólico? Pues creo que el hartazgo de tener solo que ir a cerrar calles y a incendiarlo todo, ¿no? De repente
veíamos que si bien eso nos ayudaba a conseguir algunas cosas, ¿no? Nos sacaba de las mesas de toma de decisión. Y en ese sentido, de repente creo que cuando no tenemos muchas herramientas y cuando nos ha causado la violencia y discriminación, operamos desde la furia, desde la digna rabia, ¿no? Que es algo que muchas pasamos, ¿no? Y que por supuesto es muy válido y que celebro que existan pues estas formas de activismo. Sin embargo, creo que lo que nos pasó a nosotras, ¿no? Desde muy jóvenes como organización, yo lo empecé a los 17 años, ¿no? Ya México, junto con otros jóvenes que habíamos huido de nuestros hogares, nos encontramos en la calle, en los parques y comenzamos a tejer redes para poder sobrevivir a la calle, para poder vivir esta movilidad forzada y sin saber que era activismo de derechos humanos, comenzamos entonces a tomar una acción. Pero entonces nos encontramos con un montón de frustración porque ¿cómo podíamos hacer que el gobierno volteara a ver a estas y estos jóvenes que vivíamos en situaciones bastante precarizadas, bastante difíciles? eh, ¿Qué otras estrategias que no fueran la protesta y la calle podían existir para ser escuchados, ¿no? Porque una de las problemáticas que veíamos es que si no nos escuchaban con la protesta que hacíamos, esa protesta tenía que ir escalando y escalando y escalando y cerrábamos un poco de puertas. Entonces, el hecho de poder articularnos, poder conocer más sobre el andamiaje institucional de nuestro gobierno fue clave para poder generar un puente de comunicación entre la sociedad civil y entre gobierno, ¿no? Y generar propuestas muy específicas y gestionar el cambio social, ¿no? Creo que eso es algo que hemos descubierto a partir de este cambio respecto a algo mucho más estructurado, ¿no? Nos permite gestionar el cambio social para el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Y creo que ha sido un gran acierto de parte de nuestra organización que nos ha permitido ir avanzando y conquistando distintos logros. Claro, justo recientemente de repente he escuchado en contenido, pues de la LATAM, de tantos podcasts y de todas estas cosas, porque así como Diversidad 360, que a lo mejor es un proyecto que intenta generar un activismo pues digital y a veces se cuestiona el, bueno, ¿qué impacto realmente tiene? Realmente, ¿dónde está la generación del cambio, no? Y por eso yo quería traerte a ti, porque me parece que justo como pieza clave en la organización de Jack, eso es para mí es lo que me transmiten el, ok, está cool, todas las estrategias que puedan generar, como salir a las calles, como manifestarse. Lo simbólico importa, sí, es relevante, tiene un impacto, sí, pero ¿dónde genera un cambio justo como ya en una incidencia política, como en un cambio de ley, de que nos garanticen derechos, ¿no? Y eso es yo creo que de aplaudirse de lo que han hecho y de lo que has hecho, y por eso acá lo traje, ¿no? A la mesa. Y un poco siguiendo esta línea, desde tu experiencia en Jack, ¿qué logros concretos han demostrado que la incidencia política, pues desde la sociedad civil, sí funciona, ¿no? Que me parece obvia, pero pues no quiero dejar de que pues nos lo compartas. Claro. Bueno, la primera y más importante tiene que ver con traer justicia a quienes fuimos víctimas y ahora sobrevivientes de estas mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Como bien lo decías a un inicio, estos esfuerzos que pretenden corregir o reprimir nuestra sexualidad, nuestra identidad, simplemente por el hecho de ser o simplemente por el hecho de amar, ¿no? Bajo este precepto de que la homosexualidad o la transexualidad son una enfermedad y que nos somete mucho la sociedad a prácticas como, pues nos anexa, ¿no? Hay violaciones correctivas, electroshocks, las terapias de conversión, y entonces todo eso que nos había sucedido en algún punto a muchas y muchos jóvenes, ¿no? Dijimos, no más. Y para eso entonces tuvimos que reflexionar sobre el mismo fenómeno y entonces analizar cuál es la ruta que tenemos que ir siguiendo para que las cosas cambien. Y para nosotros que las cosas cambiaran era
Primero que nada, que el gobierno de nuestro país reconociera este fenómeno como un delito, porque fue a partir de los gobiernos, de los congresos locales, sobre todo el de Jalisco, que comenzaban a financiar estos centros, a estos pseudopsicólogos que estaban prometiendo curar la homosexualidad y desarrollar la heterosexualidad en tan solo 4 meses. Entonces, para nosotros un primer paso es tenemos que conseguir que el Estado reconozca que lo que nos hicieron es un delito penado con cárcel, o sea, de los más graves. Nadie en esta vida tiene por qué reprimir la sexualidad de una persona simplemente por el hecho de ser o simplemente por el hecho de amar. Fue así como en 2018 decidimos proponer una iniciativa de ley a nivel federal, pero también a nivel local en la Ciudad de México, con la estrategia de poder dividir a todos los conservadores que no querían que esta ley pasara, pero además, gracias a la articulación, a las alianzas, un Genaro Lozano que conocía nuestra historia, que conocía la lucha que estábamos persiguiendo, ¿no? Logramos la articulación con 3 senadoras de distintos partidos del país y esto nunca había pasado antes en tema de los derechos LGBT. Normalmente solo es un partido quien pone una ley y dice, es nuestra ley, ¿no? Es difícil involucrar a más partidos porque esas leyes no avanzan si el legislativo o el legislador no siente que es su ley, porque eso se traduce después a resultados que se traducen a votos, que se traducen a ganar elecciones. Entonces, algo importante que hicimos fue justo juntar a estas 3 senadoras, ¿no? Citlali Hernández de Morena, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano y Alejandra Lagunes del Partido Verde, quienes conocieron nuestras historias y decidieron poner la iniciativa que estábamos acercando. Y fueron muchos años de lucha, de protesta, ¿no? No solo en lo simbólico, sino más bien un trabajo muy cercano, mucho aprendizaje. Guillermo, te puedo decir que algo que aprendí de todo este recorrido, porque fueron 6 años de lucha, 6 años en los que muchos años estuvo detenida esta ley. Hay muchos temas prioritarios en el país, pero logramos que el año pasado, en julio, en 2024, en junio de 2024, se aprobara ya esta ley, ¿no? Decretada también por el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento. Y decirte que fue hasta el último momento, o sea, eran las 3 de la mañana y éramos la comunidad LGBT, nuestra organización, los únicos que estaban ahí a esa hora para exigir que esta ley pasara. Entonces, logramos justo que nuestro país reconociera esto como un delito. Creo que es una de las cosas que nos celebramos bastante, pero decir que una ley no cambia absolutamente nada. Esto para nosotros solo es un primer banderazo de salida, porque una vez que el gobierno reconoce el fenómeno como un delito, ¿no? No es que sea una varita mágica y desaparezcan ya las terapias de conversión, no. Pero una vez que el gobierno lo ha reconocido así, tiene la obligación de prevenir el delito y garantizar la no repetición. Y creemos que gestionar el cambio social más allá de las leyes tienen que anteceder al cambio de las dinámicas sociales, pero para que existan esas dinámicas sociales distintas a las que hemos vivido, la política pública con presupuesto es importante para que cambiemos la cultura de nuestro país, ¿no? Y para eso es necesario que estemos todas, todos y todes nosotros, nosotres, en los espacios de toma de decisión. Decirte, Guillermo, o sea, si nosotras esperábamos que una persona heterosexual propusiera una ley para combatir las terapias de conversión, esa ley seguramente iba a estar sesgada desde su punto de vista, ¿no? Somos las personas que hemos vivido esas violencias, somos las personas que habitamos estos cuerpos, estas pieles, que nos cruza la violencia, que sabemos cómo combatirla y sabemos qué poblaciones son las prioritarias y somos entonces nosotras las responsables de tomar parte y acción. Creo que un poco alineado a la primera pregunta, nos hartamos, ¿no?
de solo quejarnos, de solo escribir letanías por redes sociales o tomar las calles. Queríamos hacer algo más, ¿no? Queríamos ver cómo eso se iba cambiando y mucho tiene que ver justo con el participar en la vida política y entender y desaprender lo que nos enseñaron, que esos espacios no nos correspondían. Esos espacios nos corresponden e históricamente han sido negados a nuestras poblaciones. Entonces, la invitación siempre es acercarnos, ¿no? A estos espacios para gestionar el cambio social. Wow, creo que hay tanto que podría seguir en líneas, pero voy a perder la línea principal. Pero sí quiero mencionar justo que esto que mencionabas al inicio, el que hayan pasado una propuesta y que hayan tenido que trabajar con diferentes partidos políticos como para que eso no se rompiera o para que pudiera avanzar, es que se escucha fácil al decir, pero es que recordar y situarnos en el marco político en el que en el país está, eso es tan complejo, es tan difícil y que podría ser que en algún momento se sintiera "Ay, ya, lo voy a dejar, ¿no? Ay, no, qué cansado, no avanza, ya llevo años en esto", y que lo hayan, pese a esos días que seguramente tuvieron días donde decían, vale la pena, y no soltarlo y seguir, wow, la verdad es que eso se celebra. Yo, desde ser una persona parte de la diversidad sexual del país, cuando sucedía esto en el marco, porque entiendo el impacto de incidencia, el impacto político, y me parece wow, y yo lo celebro, ¿no? Pero cómo lo viví yo fue que incluso se empezaron a generar conversaciones dentro de las comunidades, porque existimos los privilegiados que a lo mejor pues no pasamos por una situación así, pero entonces de repente en una reunión con tus amigos, hablando del tema, conoces la historia de un amigo que le tocó, ¿no? Esos momentos para mí, ay, se me erizó la piel porque recuerdo la conversación con un amigo, hablar del tema, conocer su historia, y era como, no mames, o sea, eh, todo el impacto, ¿no? Como que se generó alrededor, yo lo viví desde esa manera y para mí es como, wow, qué gran trabajo, y yo creo que todas las personas estamos muy agradecidas por seguir ahí, por insistir hasta lograrlo. Y bueno, eh, dicho eso, que también me hace un especial clic con lo que estoy generando sobre las próximas elecciones y la importancia de que nos politicemos, porque justo hay que saber y hay que elegir a personas que, como dices, ya pasó, ya la pasamos, ya a lo mejor ya ahora es algo que se tiene que cumplir. Pero ahora falta que esas personas que están ahí, que interpretan la ley, que aplican la ley, que son las próximas elecciones, lo hagan, ¿no? Le ejecuten. Y que si llega alguna propuesta o alguien que quiera eso retroceder, pues lo impidan. Eso es por lo que estoy haciendo este contenido y por lo que estoy chingue y chingue en mis redes sociales, como de, por favor, abran los ojos, escuchen lo que está pasando. Pero bueno, la siguiente, para terminar el primer bloquecito, es: ¿qué ha sido lo más complejo de mantener una organización viva en un país como México? Porque mantener ya, después de tantos años y todas las complicaciones que tuvieron que haber pasado, ¿qué es lo más difícil? Entiendo que muchas cosas, pero a lo mejor que nos compartas alguna. Híjole, creo que hay un montón de cosas muy complejas, ¿no? Para empezar, la parte de entender que los derechos humanos son derechos laborales, ¿no? Y de repente quitarnos el de la cabeza que las personas de la comunidad LGBT que tienen una organización o que están dando un servicio lo tendrían que hacer gratis porque así los hacen los católicos o no sé, ¿sabes? O sea, y entre comillas, digo, ¿sabes? O sea, realmente algo que destaca a la extrema derecha es que comprenden muy bien el significado del dinero, el poder, la influencia que eso puede tener. Y de repente veo acá a nuestra comunidad un poco dividida, ¿no? Donde si una organización comienza a tener éxito, se le empieza a cuestionar y de repente vienen a veces más los ataques de nuestra propia comunidad y no tanto de los de extrema derecha, ¿no? Y es una incongruencia
por una parte en el sentido de decir, están pidiendo recursos, están bajando financiamiento, ¿no? Pues es por un trabajo. Pareciera que la gente piensa que esto tiene que ser completamente gratuito y pon tú que lo puedes hacer. Me parece muy bien que así lo quieras hacer tú y no tengas la necesidad, ¿no? O vengas desde un cierto privilegio que no necesites esa entrada, pero pensar los avances del movimiento y de nuestras poblaciones es pensar en colectivo. Es decir, esta ley no se pasó porque Iván Tagle la luchó, es por la suma de voluntades y la suma de voluntades transforma y genera nuevas realidades. En ese sentido, el hecho, por ejemplo, de la crítica o señalamiento sobre los fondos, ¿no? Pues no te va a permitir entonces pagarle a tu equipo que es importantísimo para poder llegar de un punto B a un punto A y transformar entonces toda la ecuación. Tú tienes que entender que los derechos humanos son derechos laborales y que las personas que van a estar sumándose a tu proyecto tienen necesidades, gastan en un pecero, gastan en la comida, o sea, por lo menos hacer las acciones que tengamos que hacer sin que nos cueste para poder mantener una sostenibilidad, sí, pues sí, sustentar nuestro proyecto, ¿no? A lo largo del tiempo. Creo que eso ha sido una de las situaciones más complejas sobre el financiamiento y la extrema derecha lo entiende, es decir, ahora vemos con la llegada de Donald Trump cómo lo primero que hace es cortar el financiamiento a la respuesta humanitaria, a la respuesta que busca alcanzar derechos como lo son el de nuestras poblaciones. Y entonces eso pone en bastante dificultad a nuestro movimiento y creo que en México pasa eso. No hay apoyo por parte del gobierno, es decir, no hay un financiamiento específico y etiquetado para nuestras causas, ¿no? Hacienda y el modelo que ponen de repente para recaudar fondos. Hemos mapeado desde los defensores de derechos humanos que cada vez más los gobiernos a través de la recaudación y de las reglas fiscales persiguen, ¿no? Clausuran, presionan a las organizaciones para limitar su trabajo, ¿no? Y eso es algo bastante grave. Creo que es un reto importante. Afortunadamente, creo que en el equipo de YAG tenemos una mentalidad ya muy distinta sobre eso. Somos muchas personas que pensamos así y esa multitud de voluntades que nos reunimos bajo este pensar, ¿no? Nos ayuda a sostener el cambio social. Sí, y la verdad es que justo pienso en la falta de, no sé si llamarle criterio, a lo mejor de conocimiento, de vivencia, porque sí, he escuchado a muchas personas que quisieran que el activista que está poniendo el cuerpo, porque está poniendo su cuerpo para lograr cambios y derechos para todo, todas y todes, lo quieren ver como, como si no pudiera ganar de eso, como si no pudiera mantenerse de eso, como si, e incluso aquellas personas que llegan a tener pues un ingreso para poder vivir y poder ser activista y generar cambios, eh, cuando ya lo ven viajando, cuando ya lo ven, oye, es que también tiene derecho a vacaciones, ¿eh? O sea, también tiene derecho a un lujito, o sea, es como, no quieren verlo hacer nada, es como, y que además le exigen un cierto que sean perfectos. Eso ya lo hablaba con otra entrevista que hice en enero, que es como a veces piden y esperan que la persona que es ese líder activista de una organización civil como ya, exigen una perfección. Y es como si les quitaran lo humano, porque lo humano es indudablemente cagarla, tener Claro. errores. Entonces ahora el activista no puede tener errores, tampoco puede tener un pasado donde, a ver, todos crecimos en un sistema, todos estamos dentro del mismo. Claro que nos hemos quitado capas y capas y hemos aprendido a ser mejores y a poder encontrar lo más cercano a nuestra personalidad dentro de este sistema. Entonces, claro que en algún momento todos, bueno, no sé si todos, todas, pero yo, por ejemplo, claro que de repente digo, ay, me echaba unos chistes que hoy entiendo que no van, ¿no? Pero bueno,
Me quedo pensando un poco en eso, me quedo pensando en lo que compartes, sobre todo con relación a que si queremos que exista el activismo que genere incidencia política, como ustedes lo están haciendo y lo han hecho, se necesita apoyar económicamente y claro que es una dedicación que necesita vivir como todos. Pero bueno, gracias por eso. Vámonos a la parte ya del central de lo que yo quería, justo traerte después de esta, me parece una muy buena introducción para hablar sobre la importancia de las elecciones de este año y por qué importan, ¿no? ¿Cuál es el valor del que yo estoy tanto chingui chingue de abran los ojos, participen, entiendan? Y bueno, muchas personas, también dentro de la comunidad LGBT, dicen que votar no sirve. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le dirías justo a estas personas que de repente tienen esta mentalidad? Pues yo creo que tenemos que cambiarla, ¿no? Yo creo que esta mentalidad que tenemos ha sido una mentalidad que nos han hecho Inception, ¿no? Que nos han dicho, por ejemplo, en el tema de poblaciones LGBT, sobre todo si eres activista, es si tú decides ser candidato, entonces traicionaste a todo el movimiento y eso es lo peor que puedes hacer con tu carrera política y entonces siempre, todo el tiempo nos bombardearon con esa información. Y es muy curioso que las personas que nos bombardean con esa información, ¿no? Sí están en esos espacios, sí están en esas mesas tomando las decisiones, sí están tomando justo votaciones para ver cómo repartir el presupuesto que sale de tu dinero, ¿no? De tus impuestos, de tus bolsillos, ¿no? Y pensamos que nunca nos va a pasar absolutamente nada, pero sí nos pasa, y sobre todo como personas LGBT. De repente escucho a personas como, afortunadamente, ¿no? Dentro de todo el privilegio que dicen, oye, es que a mí nunca me han discriminado, ¿no? A ver, camina entonces, en este estado de la República, de la mano con tu pareja y venme a contar, a ver si no te discriminan. O por qué no tomas tú de la mano a tu pareja en este entorno que no es la ciudad Polanco Condesa, ¿no? ¿Por qué decides no tomar de la mano a tu pareja? Porque a veces hasta hacemos esas cosas de manera inconsciente por nuestra propia seguridad, porque estamos mapeando un entorno que probablemente no nos va a felicitar ni aplaudir si joteamos o no. Y eso es privarnos de libertades, ¿no? Eh, Nada, creo que lo más claro que podemos ver, ¿no? Es lo que está pasando en Estados Unidos y en diferentes democracias donde llega una extrema derecha y se comienzan a tomar decisiones que van contrarias a la garantía de los derechos humanos y decisiones además que impactan a todo el mundo y que son pasos agigantados hacia atrás. Y lo ha comprendido la extrema derecha. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, en su primer periodo, lo que hizo fue conquistar las cortes. Él puso a las personas ministras de las cortes, de la justicia, ¿no? En los juzgados y puso a puras personas de extrema derecha. ¿Qué sucedió durante este tiempo, no? Que básicamente la Suprema Corte dio un revés hacia el reconocimiento de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos respecto al aborto. Y entonces se cae este gran logro y el problema es que si una corte hace eso, las cortes a nivel internacional están obligadas a voltear a ver qué se hizo en otra corte para entonces generar pues esta situación de derecho comparado y decir, miren, en Estados Unidos no se puede que las mujeres aborten, hay que meterlas a la cárcel si tuvo un aborto hasta involuntario. Y eso, por supuesto, que se traduce también en los derechos LGBT. ¿No? El derecho al acceso al reconocimiento de las personas trans, el derecho que tú tienes para poder, si quieres formar una familia e incluso bajo cualquier método de reproducción asistida, pues de repente el hecho de que solo estén las personas de extrema derecha ahí, ¿no? Implica entonces el retroceso de nuestros derechos, ¿no? La persecución, la criminalización, la patologización, ¿no? Y al final, igual y no te toca todo eso,
eso, pero siempre va a existir una gran brecha de desigualdad. Y las brechas de desigualdad implica que no estamos en el mismo nivel y que por el hecho de ser gay, incluso si eres un gay blanco, ¿no? Vas a tener menos posibilidades que una persona gay heterosexual blanca. O sea, se crea la discriminación, la violencia, los prejuicios crean estas grandes barreras de desigualdad que nos impiden participar de la misma forma a todos en los espacios. Y México, particularmente, eh, ha tenido hasta 2018 un despertar en la política. Antes de 2018, difícilmente solo había uno, dos casos registrados en el país de personas abiertamente LGBT que estaban en los congresos, ¿no? En 1997, Patria Jiménez fue la primera diputada lesbiana, ¿no? Sin embargo, el costo político que existía en ese momento de ser visible era, pues ya, solo fue tu oportunidad y no vas a seguir ni en el partido y no vas a volver a la política. Y entonces, para tú estar dentro de la política, tenías que estar en el closet y tenías que estar casado con la gaviota y entonces, ¿sabes? O sea, no había forma de ser libres en la política hasta 2018 que comienza a existir esta visibilidad, de repente llega el primer hombre gay en la Ciudad de México, el congresista Temístocles, que además abiertamente viviendo con VIH y tomándose el antirretroviral en la tribuna y explicándole a todas las personas que están ahí, que están tomando decisiones que jamás sabían sobre VIH, hey, yo vivo con esta enfermedad, ¿sabes? O sea, creo que el hecho que estemos ahí ayuda a avanzar, pero sobre todo ayuda a que no se retroceda en nuestros derechos. Muchas personas, muchos activistas pueden cuestionar, por ejemplo, el actuar de nuestras antiguas exlegisladoras trans, las primeras trans en nuestro país que llegaron a conquistar justo la Cámara de Diputados, ¿no? Y toda de repente la comunidad o muchos compañeros de asociaciones metiendo el pie, exigiendo sus salidas, ¿no? Cuestionando las aptitudes que pueden o no tener. Desde ya creemos que todos los mexicanos, mexicanas, mexicanes tenemos derechos humanos y los derechos político-electorales son derechos humanos que se tienen que garantizar. Una persona trabajadora sexual tiene derechos políticos e electorales y por supuesto que esa persona trabajadora sexual también tiene derecho, es más, hasta a ser presidenta del país, a ser senadora, a ser diputado. Más bien nos tendríamos que cuestionar cómo ayudar a una población que históricamente ha sido excluida, que la sociedad solo las ha puesto en el trabajo sexual, cómo vamos a ayudar a estas personas que por derecho ya están ahí y entonces reducir la curva de aprendizaje para que tengan el mayor de los impactos en estos espacios, porque son víctimas de un sistema y nosotros no podemos replicar eso. Decirles que realmente ayudó que tuviéramos el sexenio pasado a dos grandes diputadas trans que rompían todo, que quemaban, que eran polémicas, porque teníamos a la extrema derecha ahí dando retórica y por lo menos hubieron dos mujeres valientes que se enfrentaron sin importar el costo político para que esos discursos no fueran los que prevalecieran en una sociedad que se va transformando. Y entonces creo que es súper importante que nos veamos como sujetas y merecedoras a estar en esos espacios. A mí me corresponde estar ahí y no por ser quien soy y sin importar la letra del abecedario con que inicie tu nombre, tienes derechos humanos, tienes derechos políticos electorales y tenemos que luchar por esos espacios. Increíble, en las últimas elecciones han sido las elecciones que mayor participación política hemos tenido desde nuestras comunidades, ¿no? Estamos ganando, tenemos al primer alcalde de una de las estados más poblados del país, de toda la región de Latinoamérica, que ganó por voto, ¿no? Que todo Nezahualcóyotl dijo, voy a votar por esa marica. Y está haciendo un trabajo increíble y a mí me llena de emoción porque cuando yo era joven yo no tenía ese referente.
El único referente que tenía sobre qué era ser gay es que me iba a morir solo de VIH-Sida, ¿no? Y que nadie me iba a dar trabajo. O sea, estar ahí también rompe y generas una narrativa y rompes estos techos de cristal, ¿no? Creo que es lo que corresponde ahora, ¿no? Como movimientos, cooptar la política, estar en todos los partidos, ¿no? De repente dicen, oye, Iván, pero ustedes que trabajan y asesoran y acompañan, también están con los del PAN, ¿por qué? Y es como, oye, porque también hay de extrema derecha en Morena y también hay de extrema derecha en Movimiento Ciudadano y en todos los partidos. ¿Y por qué no va a haber maricas allá? Hay que incomodar, ¿no? Probablemente nos puedan ayudar justo a que el péndulo democrático no llegue tan fuerte a pegarnos en las caras, ¿no? Y entonces ver cómo desde todas las trincheras se puede ir sumando para garantizar que no retrocedamos en este momento frente a nuestros derechos y frente a la amenaza internacional que es Donald Trump y la llegada de estos fascistas que están financiando y apoyando estos movimientos en todos los países. Alemania, y no es casualidad que en México ya exista el primer partido registrado en los últimos tiempos de extrema derecha, con su principal protagonista que en campaña para la presidencia sale en un spot de comercial diciendo esto es lo que deberíamos hacer con las personas de una ideología de género distinta y hay un target, una imagen de una persona y entonces comienza a disparar su rifle hacia allá. Estamos dispuestos, dispuestas y dispuestes a posponer nuestro amor para otro siglo. Yo no quiero, yo no puedo. Y por eso voy a estar ahí luchando para que esos espacios no los coopte la extrema derecha y estemos nosotras gobernando, tomando decisiones y las decisiones más importantes también que beneficien no solo a nuestras poblaciones, sino a toda la sociedad. Claro, creo que llenas de energía y creo que justo esa misma energía y esa manera de enfocar esos mensajes es lo que quería traer, porque se necesita erizar la piel, se necesita generar sensibilidad en las personas, porque creo que justo lo que te decía, creo que hay de repente muchas personas que puede ser miedo, puede ser desinformación, puede ser desilusión, puede haber muchos factores. Hay uno que quiero retomar del inicio de lo que nos estabas compartiendo, que puede ser pues es que a mí no me ha pasado, pues es que a mí no me pasa. Y recuerdo una entrevista que le hicieron a Villano Antillano, esta mujer trans cantante, la voy a llamar rapera, no sé si sea rapera tal cual o así se defina su música, pero a mí me gusta y yo la podría ahí en el género de rapero. Y ella dice, es que si a mí como mujer trans, tú apoyas o permites o eres indiferente a que el gobierno me quite mis derechos, le estás dando el camino libre para que después vayan por ti, ¿no? Entonces, esas palabras que ella mencionó de una manera tan simple para mí fueron, wow, claro, porque si soy indiferente ante la clase trabajadora, ante las personas que a lo mejor son indígenas, ante dentro de la comunidad trans, ante todas las luchas que existen en el país para que siga mejorando y sigan cuidando los derechos humanos, si soy indiferente porque yo estoy bien, en algún punto van a llegar por mí también, ¿no? Entonces me gustó eso y lo quería como retomar. Y después cuando ahorita mencionaste como hay participación de personas de la diversidad sexual en la derecha como el PAN, en la izquierda, y que hay derecha dentro de la izquierda y hay una cosa ahí muy rara en los partidos en México. Todos yo creo que podemos coincidir en que no puedes confiar en ninguno, ¿no? En la mezcla de en que pasan de uno a otro, mucha cosa. Pero justo eso me lleva a una pregunta que quiero hacerte y que es como, ¿qué recomendaciones nos puedes dar acerca de qué debemos observar? ¿Qué debemos observar, sobre todo en estas próximas elecciones que es para el Poder Judicial? ¿Qué nos recomiendas? A lo mejor piensa en una persona que apenas se empezó a interesar, como yo creo conozco personas que ni entienden bien qué es la derecha y qué es la izquierda. Entonces, algunas cositas de muy bajo nivel, que como de apenas ir entendiendo. ¿Qué observamos? ¿Dónde ponemos atención? ¿Qué nos puedes decir por ahí como consejitos para iniciar?
Nada, pues a ver, primero que nada, las elecciones del 1 de junio son históricas en nuestro país, ¿no? Sabemos que va a ser elecciones judiciales y de repente, ¿qué es eso, no? O sea, decirles que antes de esta reforma tenemos el 99% de impunidad. Es decir, si asesinan a una de tus compañeras, a tu mejor amigo, supongamos que eres una persona llena de privilegios y que dices, a mí no me interesa, a mí no me va a pasar, y uno de tus mejores amigos se cita con alguien en Grindr y entonces asesinan a esa persona y entonces nunca llegan la justicia, ¿no? O sea, hay que, por supuesto, reformar, pero también pensar que un juez tiene una filosofía. Siempre, todos los seres humanos tenemos ideas y hemos sido construidos socialmente. Y ahí es importante poner énfasis en quiénes son los candidatos, candidatas, ¿no? Que representan valores que garantizan derechos humanos, ¿no? O también personas que son candidatas que son de la diversidad sexual. Por ahí está muchas personas. Creo que no puedo hablar tanto porque soy de asociación civil y multas del INE, pero hay abogados, abogadas, abogades, incluso hay abogades NB, le magistrade Ociel Baena, ¿no? Por ejemplo, y ese es un caso cuando tú dices, a mí no me afecta, seguimos hasta el día de hoy con una impunidad terrible, ¿no? Y donde la retórica de los fiscales, de las personas que procuran justicia es crimen pasional. Y lo que decimos siempre acá es cuando dice eso el Estado, crimen pasional, es mentira nacional. Entonces, le magistrade, por estar como magistrade, logró muchas cosas. Una de ellas fue luchar para que se consiguieran las acciones afirmativas, ¿no? Junto con Salma Lueva, ¿no? La magistrada y la primera diputada trans en el país, lograron que las autoridades obligaran a todos los partidos a posicionar a sus candidatos, ¿no? Tenemos que apostar por personas como la magistrada, que han sido brillantes, que tienen conocimiento, que no solo es porque es no binaria, no, 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 es porque es una persona profesional que ha dado resultados, etcétera. Entonces, importantísimo. Iván, yo no sé de qué se trata todo esto, dónde me puedo informar. Uno, en la página de línea para saber cómo votar. Dos, por favor, no dejen de seguirnos en las redes sociales. Yo sé que Diversidad 360 también hará lo correspondiente, pero acercándonos al mes de junio, estaremos hablando de algunos candidatos y perfiles que creemos que pueden ser una muy buena opción y en ese sentido, si está en tu casilla, por favor, vota por las personas que no nos van a llevar a hacer algo como Donald Trump, ¿no? Algo que nos va a dividir más como sociedades, ¿no? Creo que eso es lo más básico que tienes que saber, ¿no? Que es importante que tú vayas a votar y sepas que tienes que de alguna manera informarte sobre los perfiles y no votes por personas que van a perseguirte después, a limitar tus derechos, a no garantizar una justicia pronta, ¿no? Entonces, sí, definitivamente nos tenemos que interesar mucho más en estas elecciones. Claro, y pues mira, ya me resolviste las siguientes preguntas que tenía en el bloque, porque justo era Poder Judicial y Derechos Humanos, no es un tema técnico, es un tema de vida. Por ahí lo que yo estoy tratando de hacer con mi contenido es justo educar, y me estoy educando, porque yo la verdad también desconocía un poco de qué hacían ciertas posiciones del Poder Judicial. No entendía muy bien de repente tantos espacios que se tenían que cubrir y yo decía, bueno, ¿por? Y ya he estado generando contenido y así como me voy yo educando, conociendo y acercando, pues trato de compartirlo. Pero bueno, ya ahorita justo mencionabas un poco del riesgo de tener personas que no tengan una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Porque además luego se olvida que es que no son derechos LGBT, o sea, es que son derechos humanos. Entonces, no exigimos otra cosa, no exigimos ni siquiera que nos estén tratando como si fuéramos lo máximo especiales, ¿no? Estamos pidiendo los derechos humanos que cualquier otra persona tiene derecho, ¿no? Entonces, bueno, ya me has respondido un poco de esto.
Así que me voy a pasar a la siguiente y justo es lo que nos falta como comunidad. Y acá la pregunta que tenía para ti es, ¿qué luchas urgentes siguen pendientes para la comunidad LGBT? Entiendo que muchas, pero por ahí a lo mejor una que nos puedas traer como para sensibilizarnos de que, porque esto lo puse y esta pregunta la traigo porque hay personas que de repente ustedes ya tienen muchos derechos o ya tienen todo, o pues ahora de qué quieren, o ¿sabes? Y es como, a ver, espérame, es que hay mucho por hacer todavía y justo quería que nos compartieras un poco de ello. Sí, me encanta y quiero además seguir el hilo de lo que estabas diciendo, porque lo mismo a nosotros nos pasó. Yo no sabía de muchas cosas sobre la procuración de justicia de diversos niveles, pero de repente me voy dando cuenta de cada uno y sobre todo cómo incide en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando yo decía, ¿y qué hace el juzgado de lo familiar? Y cómo, pues, si yo soy marica, cómo eso ya a mí ni me interesa, ¿no? Pero a ver, si tú eres papá, ¿no? Tienes a tu novio y entonces deciden tener un hijo, ¿por qué tiene que ser apellido paterno y materno si son dos papás? ¿Por qué no hay un apellido paterno y paterno? Y entonces la comaternidad también, ¿no? Las mujeres, es más, esa lucha que se ha ganado en Ciudad de México, que además es una lucha que se puede perder si llega alguien de conservador, ¿no? Mujeres lesbianas lograron el reconocimiento del apellido de sus hijos, porque justo llegaron y decían, a ver, so- es su óvulo, me lo pusieron a mí, ¿no? Yo parí, somos dos madres, ¿no? Y entonces el juzgado decía, pero tú te ves más machorra, tú eres el papá, ¿no? Y es como, güey, eso es discriminación, ¿no? Y entonces esa lucha cuestionó incluso por qué no puede ser primero el apellido materno y después el paterno. Esa lucha y conquista por los derechos LGBT se volvió una conquista para todo el país, porque es muy cierto. ¿Por qué? Pues por una idea muy patriarcal de que el hombre tiene que perpetuar siempre la sangre de la dinastía y la mujer relegada, ¿no? Entonces, se dan cuenta como una cosita es así, ¡pum! En materia del derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Aquellos que están como compitiendo para eso, oye, si a ti te despiden el día de mañana porque llegaste con las uñas pintadas a tu trabajo, eso es discriminación. Y entonces, si tú denuncias y te toca un juez que es súper conservador y te ve y dice, no, 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 eso no es discriminación, tú entonces, ¿cómo quedas, no? La Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, cuando se votó matrimonio y adopción, ¿no? En la Ciudad de México, el presidente Calderón la impugnó y llegó hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte discute si es un derecho o no que nos tienen que otorgar. O sea, pudimos haber nunca conquistado ese derecho. Está bien que no te quieras casar, está bien que digas, eso es un modelo cis heterosexual que a mí no me corresponde. Está bien. Lo que no está bien es que no tengas el derecho a decidir si quieres o no ejercer esa estructura, ¿no? Y que no te impongan la imposibilidad de acceder o siquiera de cuestionarte si quiero o no ejercer ese derecho. Entonces, bueno. Pendientes en México para empezar, combatir y luchar por cualquier código, reglamento o ley que tenga como fin la criminalización hacia las personas que viven con VIH. Se tiene que derogar el artículo 166 bis del Código Penal, que justo el Código Penal que habla sobre el delito de contagio. Este tipo de regulaciones únicamente han existido a partir de los estigmas y prejuicios y limita el poder llegar a las metas que como gobierno mexicano han contraído de manera internacional, ¿no? Que es disminuir los casos, erradicar el VIH-Sida, ¿no? Y tener este tipo de elementos en los reglamentos o que el gobierno persiga a personas que viven con VIH simplemente por vivir con VIH, ¿no? Les aleja de la
detección oportuna, les aleja de una atención, les aleja, nos aleja a todas las personas de poder combatir efectivamente esa pandemia. Y por ejemplo, o sea, cuando dicen tienes todos los derechos ganados, bueno, pues hay muchos otros derechos que también se ven relacionados con las personas LGBT y no solo con las personas LGBT, con todos. Luchar por los derechos de las personas LGBT es luchar por los derechos humanos, ¿no? Luchar por los derechos de las mujeres es luchar por los derechos LGBT. Si no garantizamos el derecho a las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos, jamás vamos a avanzar en los derechos de las personas LGBT, porque nuestra decisión sobre nuestros propios cuerpos es pintarnos las uñas, ponernos faldas, jotear, muchas cosas que van ligadas. Otra situación importante que tenemos que ir atendiendo en México como una agenda es, por supuesto, el acceso laboral, sobre todo a las poblaciones trans y las personas no binarias, ¿no? Desafortunadamente, las condiciones que se están viviendo están dejando a estas personas fuera de los derechos laborales, ¿no? Fuera de la posibilidad de desarrollar se profesionalmente como quieren en un espacio de trabajo y nada, eso por supuesto pone en una esperanza de vida a las personas trans, pues hasta los 30 y tantos años, ¿no? Entonces hay que cambiar eso. Creo que yo estoy muy confiado en que México, si bien somos muy doble moral, muy muchos, somos muy raza y muy banda, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente lo veo hasta con lo que pasó en el fenómeno Wendy Guevara, que todo México dijo, la trans me representa, está bien chida, ¿no? O sea, yo creo que un Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no? Que todo México le ama, ¿saben? Yo creo que nuestro país, nuestra cultura tiene esta aceptación ahí, ¿no? O sea, tiene estas cosas que hay que ir moviendo. Y eso implica un pendiente que es las políticas públicas efectivas. De nada nos sirve tener la mejor constitución de toda la región, ¿no? Si siguen existiendo estos crímenes de odio, si siguen despidiendo a las personas simplemente por el hecho de ser o estar, ¿no? Tenemos que apostar más a estos cambios culturales, estos cambios que son obligación del gobierno y para que existan esas políticas públicas se tienen que legislar, se tienen que votar, se tienen que estar en esos espacios de toma de decisión. Y la agenda pendiente que tenemos como comunidad es justo esa, la participación política y ciudadana de nuestras poblaciones en los espacios que históricamente nos dijeron que no podíamos estar y que no nos pertenecían, ¿no? Creo que es una gran deuda histórica que se tiene y que si bien podemos decir, no confíen en ninguno de los partidos, pues más bien cómo transformamos a los partidos desde nuestras propias capacidades, experiencias, ¿no? No tener miedo a eso y más bien ver esta oportunidad de decir, quiero transformar ese espacio, quiero transformar a mi sociedad y quiero ser, no sé, el primer gobernador de Minatitlán, el primer alcalde de, no sé, cualquier otro lugar en todo el país, ¿no? Creo que esos serían temas prioritarios, ¿no? Para nosotras que estamos mapeando. Por supuesto, prohibir las terapias de conversión en todo el país. Son 19 de los 32 estados que ya han aprobado en sus congresos esta ley. A nivel federal ya se prohibió, pero cada estado tiene ahora que homogenizar sus códigos frente al avance, ¿no? Claro, y a lo mejor también retomar lo que decías en un inicio, que cuando hay algo que aprueban, ahora falta que lo apliquen, que se aplique, que se difunda, que se acompañe con otros esfuerzos, con otras acciones. Entonces, claro, de que hay mucho trabajo es notorio, porque como decías, no se vive igual la diversidad en la CDMX, incluso dentro, no se vive igual en todas las alcaldías, y luego si te sales hacia el norte, el sur, el centro, no se vive igual cuando eres una persona diversa, dependiendo la ciudad, dependiendo el estado, dependiendo tu economía. Entonces, justo falta mucho todavía, es notorio y yo creo que a veces hay personas que se centran en lo que ellos alcanzan a ver. Y de ahí justo me quiero ir hacia otra preguntita que es más como
un poco pedirte consejo también, ¿no? Porque es cómo reconstruir el sentido colectivo sin que nos consuman las diferencias. Es a veces notorio que nos atraviesan cosas como el clasismo, la transfobia interna, el racismo, muchas cosas que se pueden vivir dentro de la comunidad, porque no porque seamos personas de la diversidad sexual significa que ya estamos igualitos. Pues no, nos atraviesan diferentes cosas. No sé, el racismo no nos atraviesa igual a todas las personas, etcétera. Y un poco lo que quería hacer con esta pregunta era como, ¿cómo acercamos un poco más a las personas a que tengan ese sentido de colectividad, ¿no? A que que tu indiferencia o las diferencias que tienen unos y otras no nos impidan articularnos, sobre todo en momentos históricos como estas próximas elecciones. Yo pienso, por ejemplo, en ustedes. Jack tiene muchos momentos donde puedes acercarte, donde puedes participar en un evento, donde puedes estar cuando ustedes tengan algún tipo de organización. Acércate, ¿no? Me parecen que son una organización que te transmiten el mensaje muy bien, o sea, lo puedes leer muy bien, lo puedes aprender. Entonces, si eres una persona que por ahí de repente no está como tan metida en estos temas sociales, con conciencias de social, yo creo que ustedes son un ejemplo, pero no sé qué otro nos podrías dar como para empezar a acercarnos a este sentimiento colectivo. Claro, a ver, dos cosas antes de abordar esta que tiene que ver con pendientes. Uno tiene que ser el acceso a la vivienda digna, ¿no? Eso es algo que nos toca también muy cañón y de manera diferenciada a las poblaciones LGBT, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo quise tener un roomie, qué dolor de huevos era tener que salir del closet cada vez que venía alguien a ver el departamento, ¿no? Y enfrentarme con la discriminación, o sea, necesitamos garantizar esos derechos. Las 40 horas también son importantísimas. Y por último, garantizar el abasto de medicamentos todos, ¿no? Es decir, hay un área de oportunidad en el gobierno cuando hace las compras consolidadas y también cuando está viendo casos de corrupción y tiene que quitar licencias. Entonces creo que tienen que afinar mecanismos para que se garantice el abasto de todos y justo para ver cómo incentivar la comunidad, la participación. Creo que, a ver, una cosa importante es el tema del ego. Creo que el tema del ego es el peor enemigo de nuestras poblaciones, ¿no? Y ego en sus distintos niveles. Tenerlo consciente y presente nos ayuda siempre a poder ir trabajándolo, ¿no? E identificar los momentos que el ego no nos permite hacer una cohesión como comunidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ego en ya, ¿no? Y entonces yo voy a salir en todas las entrevistas y quiero estar en todos los espacios y yo soy el director y nadie más, ¿no? Eso es una estupidez, o sea, necesitamos personas de todos y a veces hay espacios donde tienes que compartir porque, y que no sea desde el ego, porque la otra persona entonces se sentirá con mayor pertenencia, es parte de un equipo, no es un proyecto único. La otra tiene que ver con, claro, cómo podernos acercar a las personas, cómo podemos convencerles, ¿no? Cuestionarnos. eh, las técnicas que tenemos actualmente, por ejemplo, como lo son el fenómeno de la cancelación. Tal vez en algún punto, ¿no? Dijimos, esta es la forma porque las autoridades no nos hacen caso, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Six Flags que tuvimos, ¿no? Que discriminaron a dos chicos por besarse y entonces hicimos en medio de la pandemia un besotón, un desmadre. Six Flags se disculpó, hubo discriminación, reparó el daño. Muchas personas estaban exigiendo que el funcionario de Six Flags fuera despedido. ¿De qué me sirve a mí que lo despidamos de ese trabajo si se va a ir a otro trabajo, no solo a replicar esas mismas actitudes, sino a acentuarlas más porque todo este roast, toda esta cancelación, lo único que genera es una resistencia mayor al cambio? Justo estoy leyendo un libro que habla como del por qué ha ganado terreno nuevamente tanto la derecha, y uno de los planteamientos es que nos hemos convertido tanto en regañar, en cancelar y en castigar, que ya la gente llega a un punto en el que sí, al inicio
tenían miedo de ser cancelados. Hoy cuántas personas, incluso dentro de la diversidad, ya hacen contenido y dicen, me van a funar, pues bueno. Es que ya están tan, cuando ya llegas a un punto de frustración de que ya no, de que te tienen como muy acorralado, es que ahora viene con más fuerza, ahora las posturas contrarias, ¿no? Entonces me retomo eso, esa es una de las posturas del libro que estoy leyendo, que ya lo compartiré en diversidad para que entiendan un poco de ello y del impacto, porque estamos viendo los resultados actuales. En un principio hay que padre cancelar a todo el mundo, pero como no permitíamos la reparación, ni permitíamos pues el recupérate, pues, o sea, pues vas a estar en la sociedad, papi, o sea, no es como que ya vas a desaparecer. Entonces, me parece interesante que lo plantees. Vámonos ya al cierre, ya vamos a relajarnos un poco. ¿Por qué? Pues porque diversidad también quiere llevar, pues, el lado humano que hay detrás de estas figuras como tú, porque no sé si te sientas cómoda o no con esto que voy a decir, pero es que eres un ícono. Ya eres un ícono. Para mí, tú ya eres un ícono dentro de la diversidad, sobre todo CDMX, ¿no? Que se concentra luego muchas cosas ahí. Y claro, ya en todo el país por el alcance que ya tiene, ¿no? Entonces, ahora quiero conocer un poquito para cerrar de ti. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues he titulado Ser activista también es ser humano. Y entonces quiero preguntarte, ¿se espera de los activistas perfección, coherencia, cero contradicciones? ¿Tú cómo has manejado esa presión? Ya lo habíamos platicado hace un ratito, pero quiero que igual lo retomemos. ¿Cómo lo manejas? En tu vida Pues personal, pues. en mi vida personal, con trabajo, con mucho trabajo, ¿no? Este, creo que hay algo que me pasa, ¿no? Cuando hay como algún señalamiento y todo, es prestar atención, ¿no? Y sobre ese señalamiento nuevamente poner al centro y ir reflexionando, o sea, ¿qué de lo que está diciendo sí me corresponde? ¿Qué si hay un sesgo inconsciente? Y que otras cosas no, ¿no? Al final yo creo que es un crecimiento constante, ¿no? Y en lo personal me ayuda mucho mi roomie, ya que es como la relación más estable que tengo con un hombre, llevo 10 años con él, ¿no? Y siempre compartir con gente tu sentir, pensar y preguntar, güey, yo no estoy viendo esto, ¿no? O sea, sí estoy replicando tal vez algo malo, ¿no? Y ese feedback que te pueden dar de una manera pues muy cercana, muy abrazadora, ¿no? Sin Claro. juzgar, me ayuda. Y por ejemplo, ¿qué te permite seguir siendo Iván más allá? Porque, por ejemplo, ahorita, aunque parezca que sigo siendo yo, Memo, pero sí me trato de meter en una energía que pues inyecte en la charla, ¿no? Cuando genero un contenido, sí trato de meterle pues algo diferente. Y cuando tú, con tanto trabajo, me imagino que en algún momento pues hay que alimentar al Iván más allá del activismo, más allá de la presencia pública. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace regresar a ser Iván? Imagino un ejemplo, tu roomie, pero ¿algo más? ¿Con qué? ¿Cómo, cuando quieres conectar con el Iván que hay dentro, cómo conectas? ¿Qué usas? Me encanta bailar, sí, 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 salgo y bailo súper ridículo, pero soy de esos ridículos que no le importa bailar ridículo y entonces todos terminan así como bailando igual de ridículo. Eso me relaja bastante, creo que me ayuda a concentrarme, ¿no? También de repente ver series, como que... Creo que un poco para rescatar a Iván fuera del activismo es rescatar serenidad, ¿no? Que creo que es lo que mucho he perdido y de repente poder encontrar a ese Iván sereno, lo busco muchas veces y no sé, hay momentos que neta estoy solo al lado del librero, ¿no? Acostado viendo la ventana y quiero no hablar con nadie, quiero solo estar muy tranquilo y contemplar la vida, ¿no? Y creo que esos espacios difícilmente uno los tiene, o a veces cuando los tenemos cuestionamos por qué estamos solos. Y yo a veces creo que busco ya esos espacios, ¿no? Esos espacios que me den mucha serenidad, que me den tranquilidad, porque por supuesto a veces uno está emputado, ¿no? Y trabajar a veces en esto y estar del diario hablando con un montón de personas exige siempre una buena actitud, hay muchas expectativas, ¿no? Y entonces cuando ya me está llevando es
Dalai, prefiero ver una serie, prefiero jugar Battlefront, Star Wars y entonces 2 horas desconectarme. Creo que extraño muchas veces esa despreocupación, esa desconexión de un Iván que cada vez se me hace más lejano, ¿sabes? O sea, no sé, es muy interesante. Interesantes Claro. preguntas. Oye, Iván, ¿crees en esta onda de las energías? Es que te Claro. lo pregunto porque cuando son personas que trabajan con personas que han sufrido, la han pasado mal, incluso con amigos, amigas, amigues, cuando son incluso psicólogos, de repente les llego a preguntar, güey, ¿cómo le haces? Pues un poquito para que esa energía pesadita cómo la limpias? ¿Tú tienes un ritualito? ¿Tienes algo que te ayude como esa onda de la energía, como a limpiarte, como a sacarla? ¿O no tienes nada ahí como truquito eh, Pues especial? varios trucos que ayudan, ¿no? Así como, no sé, tecitos y esas cosas. ¿Sí? O sea, sí ¿Verdad? tienes ahí algo, un Sí, truquillo por claro, ahí. no, imagina, no moriría, por supuesto. O sea, no, cada vez que son las 4:20 así yo digo, Ah, "Voy", ¿no? O sea, son 4:20 de la tarde, y es mi yo momento. de ir por mi té, porque si no voy a perder los streamers. Creo que sinceramente me ayudó bastante, ¿no? Le conocí durante la pandemia y agradecido cada momento, ¿sabes? Porque veo las cosas como muy felices, encuentro una serenidad, ¿no? Y sí creo mucho en las vibras. La verdad es que eh, yo vibro muy alto muchas veces, ¿no? Disfruto cuando vibro bajo porque es muy raro, pero se disfruta también. Y creo que al final también me ha ayudado mucho a reconocer que hay momentos que tengo que soltar, ¿no? Creo que uno de los problemas de las expectativas es que todos creen y te hacen creer que es tu obligación ser Batman o Superman y estar disponible 24/7 para cualquier situación, ¿no? Es más, incluso te puedo decir que ya hasta ahora de repente nos sentimos incómodos que el gobierno nos exija a sociedad civil, ¿no? Trabajos, tareas, y es como, güey, ¿en qué momento parecemos nosotros gobierno? No, 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 para nada, ¿no? Este, creo que mentalizar eso y decir, hasta aquí puedo ayudar. Y esto es lo que yo estoy haciendo para ayudar a mi comunidad, porque siempre va a haber un caso urgente que dicen, pero tú eres Jack, tú estás en esta organización y está este caso que, a ver, Jack hace 277,000 acciones al año y esto es lo que hacemos para apoyar a nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú? Y de repente agradezco mucho la vinculación, pero híjole, muchas personas solo vinculan casos y dejan el caso ahí, ¿no? Y de repente es como, ah, yo lo vinculé y yo le ayudé. No, tú no nos puedes venir a dejar el caso, tú tienes que hacerte Claro. responsable y tener eso muy presente me ha ayudado mucho a no explotar. De, Y bueno, rápido, la última cancioncita que hayas escuchado. ¿Qué escuchaste por última vez, Iván? La última rola. la última rola era un Sí, cumbión que no me sé y que de hecho lo tengo que investigar y lo escuché porque bueno, abajo de mi departamento hay un restaurante y la estaban poniendo, pero es de esas cumbias antañas que no sé, las escuchas 2 veces en la vida, pero te las sabes, ¿no? Y estoy con la tonadita que les prometo apenas resuelva, porque es algo que no me está dejando descansar, sí, pero no, ni siquiera la puedo cantar, pero sí, es no, como está esta, bien. ¿no? Ujú. Me la pasas por WhatsApp porque lo voy a poner de fondo para algún reel que haga de material, ahí para que lo conecte. Y bueno, cerramos, es todo, Iván. Nada más me gustaría saber qué sigue para ti. ¿Quieres compartirnos algo para terminar? ¿Algún proyecto que está, algo que quieras que ahí vayamos a checar, a revisar?
Claro, sí, bueno, si les interesa mucho generar acciones, actividades, tienen un proyecto o algo así, tenemos programas para fortalecer a gestores de cambio, a futuros activistas. Cada año lo hacemos y afortunadamente ahora lo hacemos a nivel Latinoamérica. También, si estás buscando participar más en la política, que voy hacia a la elección y no sé qué hacer y nunca he participado, ¿no? Tenemos escuelas de formación política precisamente que ayudan mucho a nuestras poblaciones. Tenemos nuestro encuentro en Perú en septiembre, donde van a ir todos los cargos electos de la región, que son abiertamente de la diversidad, porque lo que hacemos dentro de YAG es básicamente conectarlos y que intercambien las mejores prácticas para disminuir esta curva de aprendizaje. Y por favor, entren a seguir a nuestra organización en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como @YAJ México. No, yo soy Iván Tagle, director de Jack México. Ha sido un placer estar con todas, todos y todos ustedes. Hasta la próxima. Listo, pues muchísimas gracias, Iván. Gente bonita, de todas maneras voy a dejar todas las redes sociales en las cajas de descripciones. Voy a estar levantando contenido para seguir promoviendo estos mensajes. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta acá en el video. Por favor, recuerda comentar, compartir, seguir, suscribirte y yo creo que te invitaría a que nos dejes un comentario, vamos a charlar, si no estás de acuerdo con algo de lo que se dijo aquí, comparto con Iván que lo mejor es entablar una conversación, déjalo acá y dialoguemos al respecto. Y pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima, preciosos.